Entonces le preguntó Jesús al espíritu inmundo: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marco Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Compartimos el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 1 y siguiente. Dice la Palabra de Dios que se encontró Jesús con una persona feroz, fuerte, un endemoniado que nadie podía dominar, nadie podría controlar, ni las cadenas, ni los grillos, ni los lazos, nadie. Jesús llega a la región y le sale el hombre al encuentro dentro del sepulcro donde se lastimaba, donde se hería, donde se golpeaba. Dice la Biblia que era un endemoniado feroz, fuerte, invencible, incontrolable. Cuando Jesús lo ve y se acerca, aquel que era un león, aquel que era un dragón, aquel que parecía que tenía toda la fuerza del mundo, se vino al suelo y no pudo resistir ante la presencia de Jesús. El único que pudo dominar a ese endemoniado se llama Jesús. ¿Conoces alguna persona que parece indomable, que parece incontrolable, que parece que nadie puede dominar, controlar, manejar, que nadie puede hacer nada por encima de él, que se cree superpoderoso, que se cree grande? Hoy la palabra de Dios nos muestra que capítulo 5, San Marcos, Evangelio de hoy, San Marcos capítulo 5, versículo 1. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días llegó un hombre a avisar a David: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David les dijo a sus servidores que estaban con él en Jerusalén: huyamos pronto, porque si llega Absalón no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, pues si se nos adelanta y nos alcanza, nos matará y pasará a cuchillo a todos los habitantes de la ciudad. Al subir por el monte de los olivos, David iba llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos sus acompañantes iban también con la cabeza cubierta y llorando. Cuando llegaron a Bahurín, un hombre de la familia de Saúl, llamado Semeí, hijo de Gerá, les salió al encuentro y se puso a seguirlos. Los iba maldiciendo y arrojaba piedras a David y a todos sus hombres. El pueblo y los soldados se agruparon en torno a David. Semeí le gritaba: «¡Fuera de aquí, asesino malvado! El Señor te está castigando
por toda la sangre de la casa de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el trono a su hijo Absalón, y tú has caído en desgracia, porque eres un asesino. Abisai, hijo de Sarvía, le dijo entonces a David: ¿por qué se ha de poner a maldecir a mi señor ese perro muerto? Déjame ir a donde está y le corto la cabeza. Pero el rey le contestó: ¿qué le vamos a hacer? Déjalo, pues si el Señor le ha mandado que me maldiga, ¿quién se atreverá a pedirle cuentas? Enseguida, David dijo a Abisai y a todos sus servidores: si mi propio hijo quiere matarme, ¿con cuánta mayor razón este hombre de la familia de Saúl? Déjenlo que me maldiga, pues se lo ha ordenado el Señor. Tal vez el Señor se apiade de mi aflicción y las maldiciones de hoy me las convierta en bendiciones. Y David y sus hombres prosiguieron su camino. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos: levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Todos: levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí: ni Dios podrá salvarlo. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que me acerca y me acecha. Levántate, Señor, y sálvame, Dios mío. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que venía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo.
Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y le gritó en voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús al espíritu inmundo: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaban con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes el endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo le contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban de las palabras del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para compartir la divina palabra. Pidámosle a Dios que rompa las cadenas. Sé que la señal se está yendo, sí, sé que se está yendo, sé que está pasando, el internet está bien, pero la señal se está cayendo. Vamos a pedirle al Santo que rompa estas interrupciones. Esto que quiere interrumpir este evangelio que hoy nos va a enriquecer mucho. Digámosle al Espíritu Santo que disipe las tinieblas que puedan haber. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción
en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Yo soy el Padre Marcos Galvi y estamos compartiendo la palabra de Dios desde Venezuela para cada uno de ustedes. Los que son nuevos en el canal, le damos la bienvenida, le invitamos a suscribirse para que todos los días le llegue la palabra de Dios y a darle un me gusta, un dedito para arriba. Hoy la palabra de Dios nos enseña, hoy la palabra de Dios nos muestra, hoy el evangelio del día nos habla de cómo controlar, cómo dominar, cómo hacer con aquellas personas que son indomables. Cómo hacer con aquellas personas, cómo domar a una persona, a la gente feroz. Cómo domar a esa gente que se cree que nadie la controla, que nadie la maneja, que nadie puede con ella. ¿Conoces alguno de esos? ¿Conoces alguno de esos? ¿Conoces alguna persona que dice así nací, así me crié, así he vivido, yo toda la vida he sido así y nadie me cambia? ¿Conoces alguna? ¿Conoces alguna persona de esas que dice a mí ni que el mismo Papa venga me va a cambiar? Yo seré así toda la vida y punto. Ni porque usted diga lo que diga, ni porque usted piense lo que piense, yo voy a cambiar de idea. La idea mía es esta y punto. ¿Conoces alguno? Hay personas que se creen indomables. Hay personas que se creen que nadie puede tener control sobre ellas y que van a hacer toda la vida lo que les viene en gana. ¿Conoces algún hijo así? No solamente el esposo, hay esposas también. ¿Conoces algún hijo rebelde? De esos que creen que nadie puede hacer nada. Pásale este evangelio. Hay hijos, hay suegras, hay nueras, hay jefes, hay empleados, hay trabajadores, hay personas, hay sacerdotes, hay monjas, hay seminaristas, diáconos, sacristanes, monaguillos, coordinadores, que parece que nadie los ha podido controlar ni dominar. Hay yernos también, dice uno por ahí. Hay sobrinos, hay nietos, claro que sí. Dice la Biblia en San Marcos capítulo 5, versículo 1, abre tu Biblia, que nuestro Señor Jesucristo llegó a una región llamada de los Genesarenos y había un hombre poseído por un espíritu. Cuando usted vea a una persona indomable, preocúpate y pídele a Dios liberación para esa persona. Y aquel poseído por un espíritu inmundo muy fuerte, el espíritu se llamaba Legión, dice San Marcos capítulo 5, estaba viviendo entre los sepulcros. Aquel vivía entre la podredumbre, entre los muertos, entre los huesos, entre las migajas, entre lo que ya estaba putrefacto. Donde no vive nadie, ahí vivía ese. Aquel hombre vivía entre las piedras, lastimándose. Aquel hombre vivía entre las piedras, fregándose las piernas, los tobillos. Lo habían amarrado con cadenas y era indomable. Le habían puesto grilletes y reventaba y rompía todo. Tenía más fuerzas que Sansón. ¿Se acuerdan de Sansón? Aquello era impresionante. Y la gente ya estaba acostumbrado a verlo de esa manera. La gente ya del pueblo, ustedes miran el evangelio al final que dice, la gente se acercó y le dijo a Jesús, váyase, váyase, váyase. Nos asustamos de lo que usted ha hecho. Porque ese ya era así nació y así se crió y así muere. Y usted vino a cambiarlo. La gente de ese pueblo ya decía, no hay solución, ese ya no tiene cura, no hay medicina, no hay remedio para esa persona. Lo habían descartado, ya habían dicho, nah, ya nos acostumbramos a verlo. Y aquel hombre cuando vio a Jesús y a sus discípulos se le lanzó encima. Aquel hombre cuando vio que Jesús vino con todo a lanzársele encima, y cuando se dio cuenta aquella fiera que era Jesús, no pudo hacer nada. Se lanzó a los pies y le decía, lánzame a los puercos, no me mande lejos de aquí. Jesús le dio la orden, fuera, y aquel espíritu se fue. Dice la Biblia
que aquel hombre quedó en su sano juicio, aquel que era muy fuerte, aquel que se creía indomable, incontrolable, aquel que se creía que tenía muchas fuerzas, muchas capacidades, como hay personas hoy día, aquel que se creía lo máximo con lo mito, que era una gran fiera, se convirtió en un corderito. ¿Cómo la ve? Dice la Biblia que la única persona capaz de poder transformar al ser humano de corazón, que la única persona capaz de dar un giro de 360 grados en la vida de alguien, que la única persona capaz de expulsar espíritus inmundos de personas que están insujetables, incontrolables, inmanejables, que la única persona capaz de doblegar a cualquier ser humano y transformar su corazón, y aunque sea un lobo feroz, convertirlo en un cordero. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el único capaz de transformar corazones? El único capaz de romper cadenas, de liberar a las personas a pesar de su condición, a pesar de que sean tigres, fieras, leones, aunque sean lobos. ¿Quién es la única persona? Ahí lo están escribiendo. La única persona capaz de transformar el corazón del ser humano se llama Jesucristo. La Biblia nos enseña hoy en San Marcos capítulo 5, que vamos a leer durante estos días, que la única persona capaz de poder transformar a ese esposo rebelde, a esa esposa celosa, a esos hijos desobedientes, a esas suegras chismosas, a esos suegros chismosos, a esos nueros con groseros, a esas personas, a ese jefe que se cree más que los demás, se llama Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y es el único capaz de transformar los corazones. Pero resulta que ustedes y yo no buscamos a Cristo en primer lugar. Cuando los hijos están rebeldes y en problemas, ¿a dónde los padres los llevan? Vaya, hijo, del psicólogo, venga, para llevarlo para el psicólogo, para que el psicólogo le haga una magia ahí y le mande esto. Y si no puede, lo lleva al psiquiatra para que lo medique. ¿Cuántos padres han llevado a sus hijos a los psicólogos y a los psiquiatras para que cambien el corazón y siguen siendo los mismos cochinos, los mismos puercos? ¿Cómo la ve? Entonces la mujer cuando está en problemas, o el hombre cuando está en problemas con su pareja y tiene a una fiera como esposo o como esposa, en vez de ir a buscar a Cristo, sale corriendo a buscar al brujo, llevándole mechas, llevándole poco el sobro que le quede del café, o una prenda de vestir al brujo para que le haga un hechizo, para que le haga un amarre, para que le haga un despojo, y ahí lo llevan, y ahí están los esposos llevando a las esposas y las esposas a los esposos de los brujos. ¿Cómo la ve? Si el único capaz de cambiar y transformar los corazones se llama Cristo, ¿por qué ustedes y yo no llevamos a la gente a Cristo? ¿Por qué ustedes y yo no llevamos a la gente donde Dios? ¿Por qué ustedes y yo no llevamos a la gente donde está el Señor, que puede ayudarle, que puede sacar esos espíritus malos que tiene? Porque todavía no hemos aprendido el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 1, que dice que el único capaz de controlar, decirle al agua, cálmate, el mar, cálmate, de decirle al demonio, fuera de aquí, se llama Cristo. Eso todavía no lo hemos aprendido. Miren, yo tengo varios testimonios de personas que han sido alcohólicas, que han sido drogómanas, que han sido prostitutas, que se han ido por malos caminos, el lesbianismo, que se han ido por caminos chuecos de mundanidad, de porquería, y han ido a retiros de sanación interior, y al llegar de los retiros y tener un encuentro íntimo con Cristo, dejaron todo ese mugre botado, dejaron toda esa porquería botada y empezaron a seguir a Jesucristo con un sincero corazón. Yo conozco mucha gente que andaba desesperada, perdiendo el matrimonio porque no aguantaba a la mujer o al esposo, y fueron a encontrarse con Cristo en un retiro de un fin de semana y pudieron cambiar su vida, cambiar su corazón. El problema es que este endemoniado, por muy endemoniado que estaba, por muy poseído que estaba, por muy fuerte que era, cuando vio a Jesús salió corriendo a su encuentro. Cuando vio a Jesús fue y se le lanzó a los pies.
Cuando vio a Jesús, salió a encontrarse con él y no le importó nada. Aquel que era una fiera salvaje, aquel que era tan difícil de domar, de controlar, cuando vio que era Jesús, fue y lo buscó y se arrodilló y se postró y Cristo lo sanó y lo liberó. El problema de nosotros es que cuando estamos o conocemos a alguna persona en esta condición espiritual fea, desobediente, grosera, altanera, no hacemos que vaya donde Jesús. Preferimos pagarle un médico, un psicólogo, un psiquiatra, un curandero, uno que le haga despojo cualquier tontería y barbaridad, y eso no le sirve para un carrizo, siguen siendo los mismos. La Biblia hoy enseña que aunque el endemoniado estaba medio loco, medio chifloreto, que aunque aquel endemoniado andaba muy mal y entre los sepulcros, cuando vio a Jesús se lanzó a sus pies y fue a buscarlo, y Jesús lo liberó. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Algo muy sencillo, para que las personas podamos llevarlas a Cristo, para que las personas podamos llevarlas a Dios, nos hace falta primero nosotros tener un encuentro con Cristo, para que los demás vengan a Jesucristo y vengan al Señor. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Una fe sincera y verdadera. ¿Qué es lo que nos hace falta? Buscar a Cristo con sincero corazón. Miren este hombre. A un endemoniado poseído, una fiera feroz convertido, fue capaz de buscar a Jesús. Nosotros en el sano juicio, nosotros con todos los 5 sentidos no somos capaces de buscar a Cristo. Buscamos a cualquier otra persona menos a Cristo. ¿Cómo la ven? San Marcos capítulo 5 versículo 1. Oído al tambor. Paren la oreja, escuchen con atención. En aquel tiempo, después de atravesar la región de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los genesarenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Miren lo que hizo aquel hombre. Cuando vio que era Jesús, se le lanzó corriendo. Cuando una persona en fea condición como este hombre sabe que es Jesús, se va y se aparta, se aleja de las cosas de Dios. Y aquel hombre que estaba en fea condición, que vivía en los sepulcros, cuando se enteró que era Jesús, salió a buscarlo. Primera enseñanza de este evangelio. Si usted quiere cambiar, si usted quiere mejorar, si usted quiere ser una persona diferente, si usted quiere ser un mejor hombre, si usted quiere ser una mejor mujer, si usted quiere que su vida cambie, que sus hijos cambien, que su esposa cambie, su marido cambie, su familia cambie, todo lo de su familia, lo de su hogar cambie, vivan una experiencia con Cristo, vivan una experiencia con el Señor, no dejen de vivirla. No dejen de encontrarse con el Señor. Últimamente he estado trabajando en la parroquia y me he dedicado a la confesión y me he dedicado a la dirección espiritual y a las Eucaristías durante estos días en las comunidades, por las calles, por los barrios, por todos lados donde me mandaron. Ahí estoy trabajando. Y cuando me siento ir a la persona, me dice la gente de allá de la Esperanza, me dice: Padre, sabe que la palabra del domingo me tocó mucho, Padre. Y empiezan esas personas a decir todo. Y yo digo: qué bendición. ¿Sabe que usted el domingo decía esto? Yo ni me acuerdo qué dije el domingo. Yo ni me acuerdo qué dije en la misa. Es en el momento que viene la iluminación de Dios y del Espíritu Santo y digo lo que tengo que decir. Y me dice la gente: sabe que el domingo la palabra de Dios hablaba de esto, de esto, de esto. Y sabe que eso me tocó muchísimo, Padre. Gracias. Y vine a confesarme, fue por eso. Y empiezan a confesar. Y yo digo: bueno. Cuando una persona se encuentra con Jesucristo en la palabra, cuando una persona sale corriendo al encuentro de Jesús, aunque tenga una legión de demonios,
Cristo es capaz de neutralizarlos, de controlarlos. Cristo es capaz de liberarlo, de ayudarlo. Cristo es capaz de liberarlo. A través de la palabra de Cristo, ustedes van a ver que Cristo le da la orden al espíritu, le dice fuera de ahí, y aquel espíritu se larga, porque es la palabra de Cristo la que produce cambios, la que produce modificaciones, mejoras en la vida. He terminado la misa y se me acerca la gente a decirme: uy, padre, usted se me dio duro, padre, hoy en la misa. Todo lo que dijo era por mí. Y yo he dicho: Señor, señora, pero es que yo a usted no lo conozco, pero es que usted dijo lo que yo estaba viviendo. No soy yo, es la palabra de Cristo la que le dice a usted: cambia, 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 cambia. Cuando usted se acerca a Cristo a través de estos en vivos, mira todos los días el Evangelio del día. Cuando usted se acerca a Cristo a través de la Eucaristía, en la misa de hoy con el Padre Marcos Galvis, todos los días le predico la primera lectura y en el Evangelio le predico el Evangelio. Cuando usted se acerca a las dos, Evangelio y misa con el Padre, y escucha la palabra de Dios que el Padre Marcos predica, usted puede ver que hay cambios en su vida. Cuando usted se acerca a la oración, cuando usted se acerca a Jesucristo a través de un retiro, a través de una convivencia, a través de un taller, Cristo hace que su vida cambie. Cambia porque cambia. El que trabaja con rosas, a perfume huele por lo menos. Si ustedes y yo nos acercamos a Cristo como aquel que estaba endemoniado, como aquel que andaba poseído, que tenía una legión de demonios, pero tenía la humildad de acercarse al Señor, Cristo transforma su corazón, su vida. Aunque seas un león, aunque seas un dragón, aunque seas un lobo feroz, aunque seas un grosero, un altanero, un desobediente, uno del que el mundo dijo: usted ya no tiene solución, usted nació así y usted se muere así, Cristo puede transformar tu corazón. El problema es que este hombre se acercó a Jesús de entre los sepulcros y se acercó corriendo. Y ustedes y yo salimos corriendo lejos de Jesús. Termina la misa en la iglesia, en la parroquia. Yo me imagino que ustedes van a misa, ¿verdad? Y en vez de quedarme 5 minutos en el Santísimo dándole gracias a Dios por la Eucaristía, el Padre está diciendo: y que la bendición de Dios, Padre, Hijo, y usted ya está en la puerta con las llaves, prendiendo el carro y saliendo del estacionamiento porque se va a su casa, y nunca es capaz de quedarse después de misa a encontrarse con Cristo y ahí a decirle: gracias por mi vida, por este cambio. Es el último que llega a la misa y el primerito que sale porque se queda hasta en la puerta ya sentado y hablando y perdiendo tiempo. Así tenemos católicos en la iglesia. Así tenemos católicos dentro de la iglesia que van a la misa, comulgan, se confiesan, pero no viven nada, un encuentro con Cristo. Nunca sintieron nada, nunca vivieron nada. Y después dice: ay no, yo ya me aburrí, yo ya me cansé. No te vas a aburrir, no te vas a cansar si nunca tomaste en serio las cosas de Dios. Nunca tomaste en serio las cosas del Señor. ¿Cómo la ven? ¿Conocen alguno? Así es la vida. Y hay que decirlo. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerza para dominarlo. Aquel poseído era indomable, era una fiera salvaje. Nadie podía dominarlo. ¿Ustedes saben qué es una cadena? ¿Ustedes saben qué es un grillo, una cabulla para amarrar a una persona y que no lo pueda dominar? Era alguien realmente feroz, muy feroz, dice la Biblia. Aquel hombre era una persona indomable, incontrolable. Y dice la Biblia que la gente ya lo había dejado que viviera allá. Dice la Biblia que la gente ya se había dado por vencido. Se pasaba día y noche en los sepulcros o en el monte gritándose y golpeándose con piedras. ¿Cómo la ve? No había solución, no había alternativa, no había salida para ese hombre. Todo estaba perdido. ¿Usted nunca se ha sentido así? ¿A usted nunca le han dicho eso? Que usted ya no tiene arreglo, usted ya no tiene acomodo. Nada se puede hacer contigo. ¿Nunca le han dicho? Usted ya es una persona que no puede ser controlada, que no puede ser manejada.
que no puede ser domada por nadie, ya no tiene solución. ¿Nunca le han dicho eso? La única persona que puede transformar su corazón se llama Cristo, se llama el Señor. Aquel hombre no tenía solución. Miren cómo lo presenta el Evangelio: un feroz, una persona llena de grillos, una persona lastimada, una persona herida, vivía en el sepulcro. La gente le tenía miedo. Oigan, escuchen. Cuando aquel hombre vio a Jesús, de lejos se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó. Cuando aquel hombre vio a Jesús, no le huyó. Cuando aquel hombre vio a Jesús, no salió corriendo. Cuando aquel hombre vio a Jesús, no dijo, me voy por aquí que es más derecho. Y eso es un error muy grave que nosotros cometemos en las cosas de Dios. Cuando vamos a encontrarnos con Cristo, nos aburrimos hasta en la misa. Y empiezan los que son relojeros. Este padre se tardó, este padre se demoró, este padre ya se pasó de la hora. Y empiezan los que son apurados, ya me tengo que ir, la bendición, ya están en el carro cuando van a dar la bendición. No han comulgado, ya se están saliendo. Aquel hombre fue donde Jesús y se encontró con Jesús, se le tiró a los pies a Jesús, se postró. Si usted sabe que sufre de mal carácter, si usted sabe que es una fiera indomable, si usted sabe que es un grosero, un altanero, ¿por qué sales corriendo de Jesús si es la única persona que es capaz de ayudarte, de hacerte mejorar y ser mejor persona cada día? Si tú sabes que Cristo es el único que te puede ayudar, porque eres una persona que deja las cosas de Dios a medias. Si tú sabes qué tipo de fiera eres, qué tipo de cristiano eres, qué tipo de espíritus tienes, rebeldía, groserías, altanería, hasta se lo han dicho, ¿por qué te alejas de aquel que te puede cambiar, transformar, hacer que tu corazón y tu vida sea diferente? ¿Por qué? Aprendan por lo menos de este que estaba poseído, pero vio que Cristo lo podía liberar, y aunque estaba mal, aunque estaba destruido, acabado, que el mundo no le había dado alternativa y toda la gente se le lanzaba encima, se fue y se encontró con Cristo. ¿Qué es lo que nos hace falta a nosotros? Tener conciencia. Dios es la única persona que nos puede transformar. Tener conciencia que Dios es la única persona que nos puede liberar, y debemos pasar a los pies de Jesucristo por largo tiempo y quedarnos ahí y no salir huyendo y no salir corriendo. Nos falta tiempo para estar con Cristo, nos falta concentración para quedarnos con el Señor, y nos faltan guáramos para estar ahí con el Señor en la oración. Si usted sabe que anda mal, si usted sabe que anda torcido, tienes mal carácter, mal genio, eres un grosero, eres un altanero, tienes problemas, tienes dificultades, un genio terrible del diablo, tienes un genio feísimo, nadie puede estar con usted. Si la única persona que te puede transformar se llama Cristo, ¿por qué no te quedas con Él? ¿Por qué no te quedas con el Señor? ¿Por qué no los buscas con sincero corazón? Cuando ustedes y yo comprendamos este evangelio, la vida cambiará. Cuando ustedes y yo comprendamos este evangelio, nuestra vida será diferente. Cuando ustedes y yo comprendamos este evangelio, podremos saber que las cosas de Dios podrán transformar nuestro corazón, y es ahí donde ustedes y yo podemos decir: Señor, sálvanos, Señor, ayúdanos, Señor, socórranos, a los pies del Maestro, no huyendo. Cuando vayas a la misa, paga el pedazo de teléfono que tiene y no andes jurungueando el teléfono. Cuando vayas a la iglesia, no lleves reloj y no andes fastidiando por la hora. Cuando vayas a la iglesia, no andes hablando con los familiares, con los amigos, tomándose fotos, perdiendo el tiempo. Vaya a orar para que Cristo transforme tu corazón. Coloca tu corazón en el suelo, en el piso, de rodillas delante de Cristo. Cuando vayas a la iglesia, no seas como un ventilador pendiente de quién vino y quién no vino. Cuando vayas a la iglesia, no seas de los niños que el momento más bonito, el que más les gusta de la misa es el de la paz, porque abraza a todo el mundo y saluda a todo el mundo. No, Señor.
Cuando vayas a las cosas de Dios, colócate a los pies de Jesucristo para que Él transforme y cambie su corazón. Escucha lo que dice el sacerdote, escucha la homilía, escucha la predicación, escucha la lectura desde antes, escucha el evangelio para que vayas preparado. ¿Cuántas misas nosotros hemos vivido y la hemos perdido porque no nos han servido para nada? ¿Cuántos pecados hemos cometido nosotros en las cosas de Dios? Porque hemos ido a comulgar y andamos pensando en pajaritos preñados en los hijos de doña Trina y recibimos la comunión y tragamos la hostia y llegamos a hablar y a criticar y a chismear y risa y juego, pura pérdida de tiempo. Por lo menos este endemoniado tenía la capacidad de irse a tirar a los pies de Cristo porque se encontró con Cristo y pudo cambiar, se encontró con Cristo y pudo transformar su corazón. Nosotros, misa, oración, Biblia, y ni por el carrizo nos acordamos de lo que dice la palabra, ni nada nos acordamos de Dios. ¿Cómo la ve? Salimos de la misa y nos pregunta qué dijo el padre misa, ni sé qué habló el padre. Pero sí sé cómo iba vestida fulana, sí sé quién se cayó, sí sé quién se desmayó, sí sé que el teléfono llevaba a fulano, sí sé las chismes que pasaron en la misa, que se confundió en la lectura, que pasó aquello, pero no sé nada de Dios. Este endemoniado del que habla la palabra de Dios, cuando vio a Cristo salió corriendo a encontrarse con Él. Cuando vio a Cristo salió a encontrarse con Él, salió a hablar con Él, no le importó nada. Era alguien feroz, pero sabía que el único que lo podía liberar era Cristo y se encontró con Él. Vamos a un retiro y estamos pensando viernes, sábado y domingo, ¿cuándo se acabará el retiro? Vamos a la charla de catequesis que nos invitan para los hijos y andamos pensando cuándo se acabará esta charla. Vamos a hacer un curso de lector, vamos a hacer un curso de músico y decimos, ¿qué estoy haciendo yo aquí perdiendo el tiempo? Dios te llamó para que tu corazón sea cambiado, para que usted que es una persona feroz pueda ser renovada, para que usted que es una persona brava, de esas molestas, pueda cambiar tu vida, pueda cambiar tu hogar y tú te haces del rogar y pierdes el tiempo. ¿Cuántos católicos tenemos perdiendo el tiempo? ¿Cuántos católicos tenemos en la iglesia que no viven el momento con Dios y salen de la misa y siguen siendo los mismos? Y entran a la misa y siguen siendo los mismos y nunca cambian, nunca cambian, nunca cambian. ¿Qué carrizo van a cambiar si no van a encontrarse con Cristo? Aprendamos de este endemoniado que se encontró con Cristo y Cristo tocó su corazón, lo cambió y aquel espíritu se fue porque se postró realmente a los pies de Cristo. Oye, ¿qué falta nos hace a nosotros los encuentros con Cristo reales? ¿Qué falta nos hacen? Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y le gritó en voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Jesús, cuando vio que estaba postrado, tirado a los pies, ahí de rodillas, ahí sentado, ahí que estaba aquel hombre destruido, sintió compasión y le dijo al demonio: fuera de aquí, lo sacó. Cuando Jesús vea que ustedes y yo tenemos la suficiente humildad para ir a una misa realmente a vivirla, cuando Jesús vea que ustedes y yo tenemos la suficiente humildad para ir a un encuentro con Dios, a un retiro, a un taller, a una lectura de Biblia y tirarnos a los pies, realmente a escuchar y a vivir, en ese día esos malos hábitos, esas malas costumbres, esas cosas feas que tenemos, esas rabias, esos deseos de muerte, esos deseos de angustia, esa depresión, se irá de nuestra vida. Pero mientras que sigamos yendo a la misa, muy bien vestidos, muy pulidos, muy arregladitos, muy perfumados, todo exterior, muy pendientes del reloj, muy pendientes del celular, muy pendientes del chisme, quién vino, quién no vino, qué padre va a predicar, muy pendientes de la crítica, muy pendientes de andar en la iglesia como un ventilador viendo para un lado y viendo para otro lado, no nos va a servir de nada las Eucaristías, aunque comulguemos, no nos sirve de nada.
Aquel hombre se tiró a los pies de Jesús y Jesús hizo que el demonio se fuera, lo corrió. Por eso tenemos muchos católicos en misa, tenemos muchos cristianos en las iglesias, tenemos las iglesias full en las misas y pocas conversiones. Y por eso hay gente que afuera nos dice: ustedes los católicos se dan golpes de pecho y golpes de pecho y siguen siendo la misma porquería. Y es verdad, lo digo por algunos que van a la iglesia por mi culpa, por mi gran culpa, y por mi culpa y por mi otra culpa, y nunca cambian. ¿Cómo la ven? ¿Conocen alguno? ¿O somos así nosotros? ¿Conoces alguno? ¿O somos de esa manera? Queremos estar a los pies de Jesús, estamos nosotros allá figurando, pura figura, campo y anchura, que va pasando la gordura, ahí vamos nosotros figurando, bien pulidos, bien peinados, puro exterior. Jesús, cuando se dio cuenta de la humildad de aquel hombre, a los pies le dijo: fuera de ahí, Satanás, y lo sacó. Te ruego por Dios que no me atormentes. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. ¿Cómo se llamaba el espíritu inmundo? Dice la Biblia que se llamaba Legión. ¿Y por qué se llamaba Legión? Porque eran muchos. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que son muchos los demonios que nos atacan, que son muchos los demonios que nos hacen dañar, que son muchos los demonios que nos hacen destruir, que son muchos los demonios que nos impiden acercar a Cristo. Y que todas esas cosas malas que nosotros tenemos podemos cambiarlas y transformarlas si tenemos un corazón verdaderamente humilde y sencillo y nos acercamos de corazón a Cristo, para que sea Él que, como aquel hombre de los espíritus inmundos que tenía Legión, transforme nuestro corazón y haga que nuestra vida cambie. Muchos vicios y pecados son la legión que hay en nuestra vida, y ustedes y yo seguimos siendo los mismos porque todavía no hemos tenido humildad a lanzarnos a los pies de Cristo y hemos sido bien orgullosos, bien pretenciosos. Mucho tiempo en misa, mucho tiempo en las cosas de Dios, pero ningún cambio. Siempre la misma porquería, siempre los mismos cristianos, siempre las mismas personas, los mismos peleones, los mismos altaneros. ¿De qué le sirve a usted? Tiene una legión, y esa legión se crista con humildad a los pies de Cristo. De esa manera sale. Ustedes no, los que no vinieron al Evangelio, los que no están aquí, los que no escuchan el Evangelio. Había allí una gran piara de cerdos que andaba comiendo en la falda del monte. Los cerdos en el pueblo de Israel eran animales impuros. Los judíos no comían cerdo ni puerco en el tiempo de Cristo. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjenos salir de aquí y meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, legión, 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los cerdos representan el pecado. Cuando el demonio se va de la persona, deja el pecado. ¿Cuál es la prueba más eficiente? ¿Cuál es la prueba más eficaz? ¿Cuál es la prueba certera que la misa te hace efecto, que el evangelio te hace efecto, que la oración te hace efecto? ¿Cuál es la prueba más certera que esa primera comunión o confirmación, o ese matrimonio que recibiste, o esa confesión que hiciste? ¿Cuál es la prueba más verdadera que ustedes y yo tenemos que las cosas de Dios están cambiando nuestra vida? Cuando somos capaces de arrojar el demonio, de arrojar el pecado, de arrojar los vicios, y podemos decir con toda certeza y con toda humildad, pero con toda valentía, podemos decir: yo antes era un borracho y ya dejé de serlo. Yo antes fumaba droga y ya no fumo. Yo antes era una chismosa y ya no soy chismosa. Yo antes era un criticón y ya no critico a nadie. Yo antes era un cachón, le ponía cuernos a mi esposa y ya no lo hago. Yo antes era una persona mentirosa y ya no miento. Yo antes agarraba las cosas ajenas y no las agarro. El día en que ustedes y yo podamos arrojar al demonio como Cristo lo hizo y ahogarlo
en un precipicio y tirarlo y abandonarlo, ese será el día en que ustedes y yo estamos libres del pecado. De resto, seguiremos yendo a la misa, seguiremos yendo a las cosas de Dios y seguiremos siendo los mismos, con los mismos vicios, con los mismos pecados, y la palabra de Dios y las cosas de Dios ni coquito nos hacen, nada nos hacen. Seguiremos siendo las mismas personas. La prueba más certera de que Cristo ha llegado a nuestra vida y corazón es el día en que ustedes y yo lancemos el pecado, el vicio y el demonio por un acantilado en medio de los puercos, el mugre, sacar toda esa cochinera que tenemos en el corazón y cambiemos como la ven. De resto, de nada nos sirve. Usted seguirá escuchando el evangelio y nunca se casará por la iglesia. Usted seguirá escuchando el evangelio y sus hijos seguirán sin primera comunión, confirmación y bautismo. Usted seguirá escuchando el evangelio y su vida seguirá de la misma manera. Nunca seremos diferentes. Y ahí estaremos de amigos con Satanás. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio y vestido. Miren la prueba. El que antes estaba endemoniado, cambió. El que antes estaba en vicio, cambió. El que antes andaba en pecado, cambió. El que antes era un endemoniado, dejó esas cosas malas. Esa es la prueba más certera de que ustedes y yo hemos recibido a Cristo en el corazón, el día en que entremos en el sano juicio y dejemos las cosas malas. Seguimos siendo católicos y seguimos siendo sinvergüenza. Seguimos siendo católicos y seguimos siendo los mismos. Nunca cambiamos. Nunca hay un cambio en nuestra vida. Seguimos comportándonos de la misma manera. ¿Cómo la ve? ¿Hasta cuándo? Pues dejemos la hipocresía con Dios, mis hermanos. Dejemos la hipocresía con Dios. Dejemos de ser Judas Iscariote, dice por aquí Joaquín. Dejemos de comportarnos de esa manera. Ya es momento de cambiar. Ya es momento de estar en el sano juicio, en las cosas de Dios. Entonces tuvieron miedo. La gente va a tener miedo porque va a decir, náguara, ¿y este qué le pasó? Antes él era esclavo, Pati dice, antes era esclavo del pecado y ahora ya no es esclavo del pecado. La gente tuvo miedo al ver que el endemoniado cambió y mejoró. Cuando la gente note que ustedes y yo cambiamos, ese día estamos liberados de muchas cosas, de muchos espíritus inmundos. Pero si vamos a la iglesia y la esposa le dice a usted, usted sigue siendo la misma, usted no cambia nunca, ¿para qué le sirve tanta iglesia? Si vamos a la misa y usted sigue siendo la misma, ¿para qué le sirve tanta misa? Padre, pero entonces ¿qué hago? No voy a la misa. Pues sí, tiene que ir, pero realmente tiene que cambiar, pero realmente tiene que mejorar, realmente tiene que ser una persona diferente, no seguir siendo lo mismo. Y los que habían visto todo le contaron lo que había ocurrido, el endemoniado y de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca. Sacaron corriendo a Jesús. Le dijeron, váyase. La gente no estaba acostumbrada a ver a la persona sino en el juicio perdido y no estaban acostumbrados a verlo bien. Habrán personas que rechacen a Cristo. Habrán personas que no quieran a Cristo por lo que usted haya cambiado. Pero me llama la atención cómo termina el evangelio para no alargarme. Mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. El endemoniado no quería estar ahí, se quería ir. Quería cambiar, quería irse para otro lado. Pero él no se lo permitió y le dijo, otra prueba de que hemos cambiado. Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se quedaban admirados. Jesús lo mandó a predicar. Jesús vio el cambio y le dijo, vaya y le habla a la gente ahora. Porque su palabra está reforzada con su testimonio. Sus palabras convencen, pero su testimonio va a arrastrar. El día en que ustedes y yo queramos que la gente cambie, que la gente mejore, cómo transformar una persona feroz, cómo transformar una persona indomable, con sus palabras
predicando la palabra de Cristo, pero lo mejor con el testimonio de vida que usted haya tenido. Cuando la gente se dé cuenta que usted antes era un borracho sinvergüenza y ya dejó el Nietzsche. Cuando la gente se dé cuenta que usted era un drogómano y ya dejó la droga. Cuando la gente se dé cuenta que usted antes le ponía cuernos a su esposa y ya dejó los cuernos. Cuando la gente se dé cuenta que usted era bien chismoso y dejó el chisme. Cuando la gente se dé cuenta que usted era bien ladrón y dejó el ladronismo. Si usted era bien criticón y dejó la crítica. Cuando usted era bien envidioso y dejó la envidia. Ese día que usted predique, la gente dirá: "Naguará, ahora sí lo dice, no de palabras, sino realmente lo dice con acciones. Ahora sí lo dice realmente con su vida, con su ejemplo, con su testimonio. Ahora sí lo dice realmente como es. Ahora sí lo dice de verdad. Ahora sí lo dice de una forma sincera". Ese día la gente creerá en Dios. Ese día la gente cambiará. Que esta palabra de San Marcos nos ayude a comprender a todos que la gente no cambiará si antes no cambiamos nosotros. Que los de nuestra casa no serán mejores si antes nosotros no somos mejores. Que esta palabra de Dios nos enseña a todos nosotros que no solamente debemos decirle al otro cambia, sino nosotros arrojar por un precipicio el pecado y las cosas malas que hay en nosotros. Convertirnos, cambiar, no tantas misas, no tantas comuniones perdidas que hemos tenido, sino realmente vivirlas, sino realmente comprender que la gente cambiará el día en que cambiaremos. Siga yendo a la misa, siga confesándose, siga comulgando, pero de ahora en adelante hágalo diferente. De ahora en adelante hágalo por Dios, hágalo por Cristo, hágalo con fe, creyendo lo que va. No vaya a la misa a perder la misa viendo celular, viendo por los lados, viendo teléfono, viendo reloj. No pierda la misa. Usted viva su misa de manera diferente, que la gente diga: "Este antes era un hablón en misa y ahora ni habla. Este antes se lo pasaba pura foto en el teléfono y ahora ni lo ve. Este antes se lo pasaba afanado todo el tiempo y ahora no está afanado, hasta 5 minutos se queda después de la misa". Ese día las cosas cambiarán y esos que parecen leones indomables podrás dominarlos, podrás ayudarlos, porque usted se convirtió y porque usted cambió. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.